Uruguay y Argentina, somos la misma cosa. ¿O no? Quique Arezo, concejal municipal allí en Uruguay y también vicepresidente de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos de Mercosur y director de la Red de Observadores Electorales de América. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. La verdad que los había seguido, los había visto, pero nunca había tenido la posibilidad de estar acá con ustedes, así que para mí es un gran gusto estar acá. Bueno, bienvenido antes que nada aquí. ¿Y qué es lo que estás haciendo aquí en la Argentina? Bueno, en realidad, por supuesto que como países hermanos siempre venimos y hace muchos años que tengo, gracias a Dios, muy buenos amigos por la política y hasta familia acá en Argentina, y bueno, la verdad que es un gusto siempre estar por acá. Y bueno, hoy estamos más que nada en recorridas políticas, conversando con uruguayos que están viviendo en este lado del Plata, y que bueno, la idea es aproximarlos, y bueno, sabemos que estamos ahora ante unos nuevos comicios electorales y también trasladarle nuestra propuesta y bueno, y tener esa relación que hemos tenido durante todos estos años, bueno, ahora ya más cerca del año electoral, y seguir avanzando. Bueno, y están así la importancia de la patria grande, que hasta coincide la fecha electoral este año, ¿no? Exactamente, la elección nacional cae en la misma fecha, el último domingo de octubre, así que bueno, vamos a ver cómo pasa. Igual nosotros, o sea, lo que tenemos ahora es la elección interna, que es la primera etapa, primarias, mal llamadas internas, pero son las elecciones primarias el 30 de junio, y es ahí donde nosotros también estamos en ese camino a lo que es la interna de nuestro partido, que es el Partido Nacional, que ha sido un partido histórico de internas, vaya si la subo. ¿Y cómo está el Partido Blanco en este momento? Porque en realidad aquí hubo un trabajo durante los años anteriores, durante todos los años del kirchnerismo, donde la presencia del Frente ha sido muy marcada en territorio argentino, y en este último tiempo me parece que también están creciendo aquí del otro lado del Río de la Plata. El tema, acá hay que diferenciar lo que son las amistades ideológicas a las que son las amistades de los países. Sí, sí. Cuando hay un país como la Argentina, que es un país hermano con Uruguay, o sea, más allá de gobierne quien gobierne, siempre vamos a seguir siendo hermanos. Así es. Entonces, creo que siempre las relaciones internacionales van del costado de lo que puede ser un tema ideológico, porque nosotros vamos a necesitar a Argentina y Argentina va a necesitar a nosotros. En una época el general Perón era muy amigo del doctor Luis Alberto Herrera, caudillo del Partido Nacional, caudillo del peronismo. En otro momento, en otra época de la historia, Wilson Ferreira Aldunate, quien estuvo en el exilio acá en la Argentina, era muy allegado al peronismo en un momento, y luego a la salida de la dictadura era muy amigo con Alfonsín. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tratar de trascender lo que son las barreras ideológicas para lo que es la parte histórica, y sobre todo la defensa de los derechos y de los derechos humanos. Obviamente, quizás con el kirchnerismo hubo mayor afinidad con lo que es el tema del Frente Amplio, pero bueno, yo en mi caso, que soy un dirigente medio de edad y también, o sea, de lo que ha sido mi trayectoria a nivel político, he sido legislador de la ciudad de Montevideo, he sido diputado suplente nacional, he sido candidato a alcalde, tengo amigos, por suerte la actividad política de mi camada generacional, y quizás algún año más y algún año menos, de todos los bandos, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que construir, fortalecer la democracia, sea quien sea mañana quien gane en el gobierno. Si mañana, en el caso de Argentina, hay un cambio de gobierno, o en el Uruguay hay un cambio de gobierno, las relaciones internacionales entre ambos países se van a tener que seguir dando de la misma forma, quizá mejor, porque de eso se trata la hermandad, cuando nos separa 43 kilómetros de río. ¿Qué piensa de este tema del UNASUR? Muchos dicen Estados Unidos lo bombardeó. ¿Cuál es la posición del Partido Blanco respecto de este tema? Bueno, si es la posición del Partido Blanco, el Partido Blanco tiene un directorio y lo maneja, o sea, como directorio, como órgano, con un presidente, con todo su directorio. Yo en todo caso podría expresar mi opinión. Sí, su opinión. Al tema de lo que es el tema de UNASUR. Yo no creo que sea tan así, que el cuco solamente está en el norte. O sea, me parece que hay veces que los organismos funcionan a nivel internacional de buena manera y otras veces que no funcionan. O sea, si uno lo pone a comparar con lo que fue quizás la Comunidad Económica Europea, demoró sus 50 años, pasaron varias guerras, pasaron varios procesos, y hoy funciona un Parlamento Europeo. Yo creo que en América Latina es más grande y tenemos distintas brechas, y si funciona de distintas maneras. La UNASUR se dijo en su momento que era un tema ideológico de los presidentes progresistas del momento,
Pero bueno, pero no era más allá del tema ideológico o del progresismo, pero no, porque en realidad el UNASUR era una unidad sin contar Estados Unidos, considerando que capaz Estados Unidos no tenía los mismos intereses que los países de Sudamérica. Ahí está el tema. Esa es la realidad, o sea, el tema que no funcionó. Y si no funcionó, o sea, a ver, el Mercosur. Está funcionando el Mercosur porque también parece en decadencia. Pasamos al Mercosur. El Mercosur cuando se funda por un acuerdo comercial entre 4 países. Primero para libre comercio, libre circulación, etcétera, etcétera. Luego se funda el Parlamento del Mercosur, al cual yo integro hace 11 años, soy funcionario de ese organismo. Quizás no se llegó a cumplir lo que era el objetivo del Mercosur primario, o sea que era ese libre comercio, era ese libre tránsito, era todo lo que estaba en el Tratado de Olivos, y el Parlamento del Mercosur no tenía que haber sido creado. Y hoy, en cambio, el Parlamento del Mercosur ha sido voces para las denuncias de violaciones de derechos humanos en América Latina, todo lo que ha pasado en el caso de Venezuela, y ha sido un escape, una válvula de escape que para esas personas que están más limitadas con el tema de la libertad de prensa, pueden haber sido. Lo de UNASUR es un tema que hoy llegó a otro esquema y capaz que mañana se refunda otra organización de similares características. ¿Cuáles son las expectativas del Partido Blanco y si en este momento vos te estás presentando a algún cargo de la yo en realidad comencé mi actividad militante hace 23 años aproximadamente, yo tengo 40 años, yo arranqué desde la juventud, me he postulado a autoridades del partido, he sido convencional nacional, departamental, diputado nacional suplente, edil departamental, que es como legislador de la ciudad de acá, el mismo rango que diputado provincial, alcalde de un municipio en Montevideo, y ahora estamos peleando con el intendente de Florida, Carlos Enciso, quien ha fundado un sector nacional que se llama DALE, una línea al Senado para Carlos Enciso, con su Senado propio apoyando la candidatura de Luis Lacalle Pou, y quien habla, estoy encabezando un movimiento que se llama la Lista 62 en el departamento de Montevideo, que luego, como salgamos en las primarias, va a ser como vamos a ir en octubre, yo calculo que aspirando un lugar a una diputación nacional. ¿Vos notás en Uruguay, porque estos días que he estado acá y por tus amistades y demás, en realidad el tema de la grieta, de la confrontación, un poco de la imprevisibilidad del futuro que está presente en la Argentina, es una sociedad que se ha convertido prácticamente en tóxica realmente. En Uruguay los niveles políticos me parece que están un poquito más calmos, ¿no? Uruguay es distinto, Uruguay históricamente ha sido distinto, o sea, las rivalidades, yo tengo muchos amigos que son del Frente Amplio, que son militantes del Frente Amplio, nos sentamos a hablar y nos sentamos a compartir experiencias y muchas veces aceptar las críticas de uno y de ambos bandos, y no hay quizás esa rivalidad tan extrema que puede existir acá entre no sé, no voy a citar ejemplo, pero bueno, que puedan pasar en la cotidiana del diario vivir de la actividad política argentina. Uruguay tiene otra calma, si bien nosotros, o sea, venimos de revoluciones, porque, o sea, hasta el principio del siglo XX eran todas revoluciones, después tuvimos un sistema democrático muy estable hasta previo a la dictadura, que se estabiliza por las guerrillas previas, por quienes hoy están ocupando algunos lugares en el gobierno, y luego viene la dictadura. La dictadura no tendría que haber entrado a Uruguay antes que otros países de la región, o sea, nosotros entramos en el 73, entramos antes que la Argentina y que otros países. Y luego, bueno, o sea, a la salida, con esa cadena humana, que fue un gran acto que se hizo en el Obelisco, y lo que fue también grandes ideas de que llegó Wilson Ferreira Aldunate, que fue uno de los principales denunciantes contra la violación de los derechos humanos en el Uruguay, se logra a salir en esa transición en paz. Y bueno, y eso creo que se ha mantenido 80s y 90s y ahora en el principio del siglo XXI. O sea, que yo recuerdo una experiencia personal en Uruguay de todas las veces que hemos estado cruzando así el charco, que había una vez un evento de historia y vamos a la Universidad de la República, creo que fue, donde se realizaba, y nos llamó la atención el hecho de que estaban las paredes pintadas y se veían las paredes, y nosotros veíamos la anarquía de las universidades argentinas, y en algún momento tuve la oportunidad de hablar con alguna de las autoridades, y es así, en confianza, me comentaron que en realidad también las paredes eran así, que se utilizaban para hacer propaganda política y demás, pero que
se había llegado a un acuerdo que había que dar una imagen agradable, friendly, diríamos ahora, hacia los visitantes, que se había hecho un acuerdo con los estudiantes para que durante la duración del evento hubiera una actitud cordial y demás, lo cual no... que evidentemente nosotros decíamos en las universidades argentinas esto es imposible, ¿no? Y un poco marca esta idea de privilegiar lo institucional respecto a los intereses partidarios. Sí, exactamente, es así. Claro, quizá lo pueda decir más mi colega, el conductor del programa, Alberto Letieri, que es historiador, ¿no? Pero él hablaba de la grieta y hacía referencia en que en Uruguay no se vive esto, ¿no? Y yo, digamos, como lego, porque conozco algunas cositas de la historia, creo que la diferencia está quizás que la Argentina se pasó muchas décadas peleando entre unitarios y federales. En cambio, los uruguayos terminaron peleando entre federales y federales. Federales y federales, es verdad. ¿Eh? ¿Está bien lo que digo o no? No, está muy bien. Bueno, pero recordemos que Montevideo sobre todo tuvo un papel determinante en buena parte del proceso de configuración de los estados nacionales modernos, en los inicios de la guerra del Paraguay, en las disputas internas de los otros países, aquí entre federales y unitarios, sus respectivas relaciones con los dos bandos característicos, y sobre todo algo que en los últimos años, en la época que era director del Instituto de Río, tratamos de cultivar mucho, que fue la cuestión de recuperar la figura de Artigas como un prócer perteneciente al patrimonio común de ambas naciones, ¿no? Porque claramente Artigas hizo una apuesta muy firme en favor de la unidad y que luego, bueno, como las historias nacionales o las historias oficiales generalmente ocurre, ha sido bastante distorsionado. Es verdad. Comparto plenamente. Tipo claro, ¿no? Y nunca dejo de pasar al mausoleo allí en la plaza donde está Artigas, y la verdad que me emociona. Tanto le diría como cuando voy a la catedral donde descansan los restos de San Martín. Sí. Yo creo que una cosa que ha faltado, de las tantas que nos ha faltado puntualmente en este último gobierno, sobre todo, ha sido el intercambio con el resto de los países hermanos, y sobre todo con el caso de Uruguay, porque en realidad uno ve todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, las relaciones políticas y demás del litoral argentino con Uruguay, y directamente es la continuidad de unos con otros, ¿no? Por supuesto. Y en este momento, ¿cuál es la agenda prioritaria en estos ámbitos en los que te estás desarrollando? No, bueno, en primer lugar, esto es como, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es un intercambio y decir que estamos presentes y que vamos a seguir estando presentes, digo, más allá de sea cual sea el resultado electoral. Quizás a mí me está tocando esta responsabilidad en este momento. Yo fui presidente de la Comisión de Turismo de la Junta Departamental de Montevideo, trabajamos un protocolo con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hicimos muchas cosas en común y muchos intercambios, y ahí fue cuando también tuve de cerca a todos esos uruguayos que también están acá. Había una casa de Uruguay, bueno, hoy tuve la posibilidad de estar reunido también con el embajador de Uruguay en la Argentina, que es Héctor Lescano, que la verdad que tuvimos una reunión amabilísima de 1 hora y media, conversándose de la situación de los compañeros acá en la Argentina, y bueno, haciendo esos intercambios y bueno, tratando de ver que el departamento número 20, nosotros tenemos 19 departamentos 19 provincias en el Uruguay, el departamento número 20, como lo llamó la calle Herrera en su momento, esté también representado no solamente por esos ómnibus de personas o esos buquebús que van a brindar el voto para que otros compañeros sean legisladores o se logren gobiernos nacionales, sino que también sean atendidos, y esas demandas sean atendidas también por nosotros que estamos Claro, porque algo que a veces se descuida es la incidencia que tienen los uruguayos radicados en la Argentina al momento de la elección, por ejemplo, ¿no? En cuanto a caudal electoral. Yo la verdad que eso creo que el Frente Amplio ha sido astuto. Sí. Y le ha brindado, quizás se han dejado espacios en la vida política en el Uruguay, se dejaron espacios de los gremios, se dejaron espacios en las universidades, se dejaron espacios quizás en lo que es el tema a nivel internacional, y creo que con una astucia importante el Frente Amplio tomó las universidades, el Frente Amplio tomó los gremios y el Frente Amplio tomó el tema. Bueno, entonces, ante eso nos rebelamos. Yo soy de otra generación de mi partido, no soy de ese partido que está simplemente esperando que las cosas pasen, sino que trato de hacer algo para que las cosas pasen. Para eso no queremos terminar de agradecerle su visita aquí a Realpolitik
a MDM, nuestro programa, porque uno siente en la nuca, ¿no?, aquella frase, es la economía estúpido, ¿no?, de aquel expresidente norteamericano. Y por el futuro de las relaciones, si siguen estando en el marco del Mercosur, valga la redundancia, uno se pregunta si es posible realmente ahondar. ¿Sabe por qué? Porque fue clarísimo que Brasil y la Argentina, más industrializados, tenían una posición que era distinta a la de Uruguay, con Paraguay menos industrializado, con lo cual a ellos no les interesaba tanto poner tantas barreras para productos industriales elaborados, inclusive automovilísticos. ¿Por qué? Porque les salía más barato importar de Japón, de China, de Estados Unidos un coche que de la Argentina o Brasil. Entonces, ¿habrá en algún momento una posibilidad? Porque el tema es la economía estúpido, y la economía y el diagrama de cuánto hay de industrial, cuánto hay de agropecuario, cuánto hay de turismo, difiere mucho, y quizás en un sector, ¿no?, podemos poner a Argentina y Brasil y otro Uruguay y Paraguay. Y muchos dicen que esa es la razón fundamental por la cual el Mercosur no dio todo lo que tenía que dar. Esta es la última pregunta. Podemos pasar Pero eso nos podemos pasar ahora. una hora, por lo menos. Tendríamos que invitarlo nuevamente. No, una no, a ver, obviamente nosotros somos minoría, y nosotros tampoco vamos a desestabilizar la balanza. Si uno se pone a ver, en el 85 el tratado era entre Brasil y Argentina, nosotros quedamos afuera, nosotros nos colamos por la ventana. Entonces creo que el proteccionismo, yo estoy de acuerdo con si tenemos la industria. Uruguay no tiene industrias, Uruguay se dedica a otros temas, pero creo que el tema del Mercosur hay que tratarlo como tal, y que los intereses nos sirvan a todos. Si nosotros le exportamos en una época a Argentina se le exportaban bicicletas hechas supuestamente por mano de obra uruguaya y las trancaban en las fronteras, o los camiones de arroz que iban para Brasil los trancaban en las fronteras con Brasil, o sea, ahí hay veces, donde el que manda es el más grande. Entonces, siempre las reglas creo que las han puesto Argentina y Brasil, sobre todo Brasil. Pero eso es un tema que es complicado, ¿no? Pero acepta que es complicado. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero nos llevaría un programa entero. No, y una preparación. Igualmente vamos a seguir estando en contacto con Quique en el marco del desarrollo de esta campaña electoral. Te agradecemos mucho muchísimas gracias tu por el participación espacio y bueno, en tu gusto. casa. Muchas gracias.